El 95% de los hombres entrenan el pectoral demasiado. Y digo el 95%, me he inventado el porcentaje, probablemente sean muchos más. Y también digo hombres porque hay un porcentaje muy alto de mujeres, aquí no me he inventado porcentaje, que directamente no entrenan el pectoral. Las mujeres que no entrenan el pectoral son el equivalente a los hombres que no entrenan el glúteo. El pectoral es un músculo que tenemos todo el mundo, independientemente de que con el pecho femenino se marque más o se marque menos, simplemente por salud a nivel funcional, el pectoral tenemos que entrenarlo. Punto. Sin embargo, la mayoría de hombres tienden a entrenar el pectoral en exceso. Creen que haciendo mayor cantidad de ejercicios de pectoral o haciendo un mayor volumen de series y de trabajo en total, el pectoral se le va a desarrollar más. Y este porcentaje de hombres suele coincidir con la cantidad de hombres que no tienen el pectoral desarrollado y no entienden por qué. Y creen que la solución es entrenarlo más todavía. En este vídeo vamos a ver por qué estás entrenando demasiado tu pectoral y por qué probablemente esta sea la causa por la que tu pectoral no está creciendo. Vamos a entender una cosa. El pectoral no es un músculo grande dentro de lo que son la mayoría de grupos musculares comparado con un cuádriceps, con un glúteo, comparado con lo que es una zona como la espalda. El pectoral es un músculo pequeño. El pectoral se asemeja más a lo que sería un bíceps, un tríceps o un hombro que a lo que sería un cuádriceps o un glúteo. Y además el pectoral no tiene tantas funciones. El pectoral es capaz de hacer una serie de movimientos muy limitados. Concretamente, el pectoral es el encargado del empuje horizontal. Dentro de esto tenemos algunas pequeñas variaciones, pero básicamente el pectoral se encarga de alejar los brazos del cuerpo en este plano, ¿de acuerdo? Este es el movimiento del pectoral. Tiene sentido hacer mucha, y aquí vamos a entrar primero en cantidad de ejercicios. ¿Tiene sentido hacer muchos ejercicios para hombros? Bueno, pues mucha cantidad de ejercicios no, pero variabilidad sí. ¿Por qué? Porque el hombro se encarga de hacer este movimiento, este y este, ¿vale? Estamos hablando de tres movimientos. El deltoides tiene, tradicionalmente se dice que tiene tres cabezas, luego esto realmente es una división arbitraria porque tiene más fibras musculares, pero el deltoides tiene esos tres planos de movimiento principales, esas tres cabezas, con lo cual tiene sentido al menos que trabajemos las tres eh, individualmente. ¿Tiene sentido hacer una gran variedad de ejercicios para la espalda? Pues sí, porque en la espalda hay más de 60 músculos y la espalda se encarga, los músculos que hay en la espalda se encargan de extender la cadera, de acercar los brazos al cuerpo en el plano frontal, en el plano vertical. Y si queremos estimular los más de 60 músculos que hay en la espalda, necesitamos una gran cantidad de ejercicios. En cambio, el pectoral necesitamos un ejercicio o dos, simplemente por cantidad de patrones de movimiento. Ahora entraremos en eso. Volumen, ¿necesita mucho volumen? Pues lo mismo. Hemos hablado en anteriores vídeos que frecuencia, volumen e intensidad son un gráfico de sectores. Con lo cual, la cantidad de volumen que necesitemos es inversamente proporcional a la intensidad y la frecuencia con la que entrenemos. ¿En qué caso necesitamos mucho volumen? Pues única y exclusivamente cuando estamos entrenando con muy poca intensidad. Cuando alguien me dice que hace 4 o 5 ejercicios de pectoral en una sesión, lo único que me está indicando es que está entrenando a una intensidad absolutamente ridícula. Si eres capaz de hacer 4 o 5 ejercicios de pectoral, es más, si eres capaz de hacer más de 3 ejercicios de pectoral en la misma sesión, créeme, te estás tocando los huevos muchísimo. Si el primer ejercicio o los dos primeros los haces con intensidad real, el tercero ya casi que te sobra y el cuarto no eres capaz de hacerlo. Y repito, si eres capaz de hacerte 4 o 5 es porque estás entrando a una intensidad ridícula. No hay otra explicación. Así que desde ya, si consideras que necesitas muchos ejercicios, lo que probablemente deberías hacer es empezar a darle más intensidad a lo que ya estás haciendo. En la mayoría de casos en las que el pectoral no crece, no es por falta de volumen, muy rara vez, casi nunca es por falta de volumen, y en muchos casos ni siquiera es por falta de intensidad, es simplemente por falta de activación. Si no estamos haciendo correctamente un press de banca, si no sabemos hacer correctamente la técnica de un press de banca, me da igual en una barra, en un banco, en una máquina guiada, si no eres capaz de hacer correctamente la técnica, no estás activando el pectoral. Estás trabajando el deltoides anterior, estás trabajando otros músculos, pero no estás estimulando correctamente tu pectoral. Si haciendo un press de banca no estimulas tu pectoral, haciendo 18 series de press de banca, no vas a estimular más tu pectoral. Vas a seguir estimulando mucho otras zonas del cuerpo, vas a seguir mucho machacando otra articulación y vas a seguir mucho metiendo trabajo al deltoide frontal. Pero no por hacer muchas series de un press de banca mal hecho, vas a estimular más el pectoral. En este aspecto, te voy a dejar aquí un tutorial de press de banca y te vas a dar cuenta como probablemente el press de banca, tal como lo estás haciendo, no estás estimulando el pecho correctamente. Es un tutorial de un minuto, con lo cual no seas vago y míralo. Así que ya tenemos que lo más probable es que tu pectoral no esté creciendo por falta de trabajo adecuado. No por cantidad de trabajo, no por intensidad, sino por falta de trabajo adecuado. No estás activando correctamente tu pectoral.
Vamos a suponer que sí. Lo más probable es que te esté fallando la intensidad. Probablemente tus series no estén lo bastante cercanas al fallo real como para que crezca el músculo o para estimular el músculo correctamente para su crecimiento. ¿Cómo sabes si esto es correcto? Pues te vuelvo a decir, si eres capaz de hacerte 3 o 4 ejercicios de más de 3 series de cada uno, te aseguro que te estás tocando los huevos en las primeras. Porque a ver si despejamos ya la idea de que un entreno muy intenso o un entreno muy fuerte es un entreno con 18 millones de ejercicios. No, un entreno con muchos ejercicios es un entreno muy light. Un entreno, una sesión de pectoral en la que hagas 4 o 5 ejercicios, en la que hagas 10 o 12 series, se parece más a una sesión de body pump que a una sesión de entrenamiento intenso con cargas reales. La frecuencia a la que entrenamos el pectoral es secundaria, es decir, podemos entrenar con un poco más de volumen y una frecuencia un poco más baja, o podemos entrenar con un poco menos de volumen y una frecuencia un poquito más alta. Esto es indiferente y depende de muchos factores. Pero ya te digo que rara vez la frecuencia va a ser la solución al problema. Hablemos de cómo se entrena normalmente el pectoral. Existe el mito, y es algo que está más que extendido y que probablemente también tengas en tu cabeza, de que el press inclinado es la mejor forma de trabajar el pectoral superior. Primera noticia, el pectoral superior no existe. Existe el haz clavicular del pectoral. Y esto no lo hago para ponerme pedante, no lo hago para dar una clase de biomecánica porque no va de eso este vídeo, pero ya que mucha gente probablemente va a rebatir esto y diariamente me dicen que el press inclinado es un ejercicio clave para el pectoral superior, por lo menos si me vas a rebatir, habla con propiedad. El pectoral superior no existe, no existe ese músculo. Así que deja de rebatirme utilizando como argumento un músculo imaginario. Pero todos hemos entendido que nos referimos a que un press inclinado trabaja más la porción superior del pectoral. ¿Esto es cierto? Pues no, esto es un mito. Un press de banca plano trabaja el pectoral al completo. Un press de banca inclinado trabaja menos la parte inferior del pectoral y trabaja igual la parte superior. Con lo cual, la parte superior del pectoral se va a desarrollar exactamente igual en un press de banca plano que en un press de banca inclinado. La diferencia es que el press de banca inclinado solamente trabajará la parte superior y un press de banca plano trabajará el pectoral entero. Con lo cual, el press de banca inclinado no es un básico, no es un ejercicio necesario, a no ser que realmente tengas muy desarrollada la parte inferior del pectoral y no tengas nada desarrollada la parte superior. Solo en este caso, solo si te encuentras en esta situación, tiene sentido meter un trabajo extra a la parte superior del pectoral. La gente a la que no le crece el pectoral no es porque no le crezca la parte superior, es que no está creciendo el pectoral entero. ¿A quién sí le puede interesar un trabajo específico a nivel estético de la parte superior del pectoral? Pues alguien que sea, por ejemplo, exclusivamente powerlifter, que esté acostumbrado a trabajar el press de banca con muchísimo arco lumbar, con lo cual está haciendo prácticamente un press declinado, que sí que se enfoca mucho en la parte inferior del pectoral, y a esa persona hace un pequeño trabajo extra de press inclinado, sí le puede venir bien. Para el resto de personas no es un mal ejercicio, ni muchísimo menos, para nada, de hecho, con muchos de mis atletas lo incluyo, pero no es un ejercicio básico. Y si tienes que sacrificar un ejercicio, sacrifica ese. ¿Cuál es el verdadero básico del pectoral? Pues, aunque parezca ridículo tener que explicar esto en 2026, el empuje horizontal, el ejercicio rey, es el press de banca. ¿Con barra o con mancuernas? Pues, en la inmensa mayoría de casos, te voy a recomendar con barra. ¿Por qué? Pues porque con barra tiene mucha más estabilidad, no tienes que estabilizar de forma artificial las mancuernas, no tienes que hacer ese esfuerzo extra para evitar que se te vayan de un lado a otro. Y como lo que realmente nos va a hacer crecer el músculo es la sobrecarga progresiva, es mucho más fácil sobrecargar un press de banca plano con barra que un press de banca con mancuernas. ¿A quién le recomendaría un press de banca con mancuernas? A una persona que tenga molestia de hombro, que no se le dé bien hacer el press de banca plano y un press de banca con mancuernas permite ajustar tú más el rango de movimiento. Solamente con press de banca puedes construir un pectoral al completo, parte superior, parte media y parte inferior. ¿Quieres añadir un segundo ejercicio? ¿Cuál es el segundo mejor ejercicio que existe de pectoral? Pues una variante de fondos en paralelas. Repito, si quieres hacer un segundo ejercicio de pectoral, una variante de fondos en paralelas es la mejor opción. ¿Por qué? Porque es un ejercicio casi tan bueno como el press de banca para pectoral. Y de hecho hay muchos entrenadores que lo consideran incluso superior. Yo personalmente, y aquí sí que es una opinión mía personal, todo lo que te cuento hasta ahora es biomecánica pura, yo personalmente sí que me gusta un poco más el press de banca plano con barra. Pero repito, no es mucho mejor a unos fondos en paralelas. Si no tienes la opción de hacer press de banca, porque entrenas en la calle, entrenas con tu propio peso, unos fondos en paralelas te va a dar prácticamente el mismo resultado que un press de banca plano. ¿Necesitas más ejercicios? No. ¿Quieres añadir un tercer ejercicio? No lo haría el mismo día, para empezar, no haría el mismo día los 3 ejercicios, pero si quieres trabajar con una frecuencia superior a frecuencia 1 semanal,
quieres, ya hablamos de la frecuencia en otro vídeo, pero si quieres tener diferentes sesiones a lo largo de tu mesociclo de entrenamiento en el cual trabaja el pectoral en diferentes días, un día metería una variante de press de banca con una variante de fondos en paralelas y otro día haría esa misma variante press de banca del día 1 con una variante de press inclinado con mancuernas. ¿Por qué repetiría el press de banca o el básico principal? Pues por una razón muy sencilla. Para crecer el pectoral tenemos que, primero, activar correctamente el pectoral al hacer un press de banca y, en segundo lugar, tenemos que volvernos fuertes a largo plazo al hacer press de banca. Lo que nos va a hacer ganar masa muscular a largo plazo en un músculo es volvernos fuertes en el patrón de movimiento que implica ese músculo. Y ya por último, ¿qué opino de cruces de polea? ¿Qué opino de aperturas con mancuernas? ¿Qué opino de máquinas de aperturas? Pues mira, estos ejercicios se suelen hacer normalmente con la idea de añadir un estímulo extra al pectoral. Te vuelvo a decir, es muy raro, es muy difícil con la cantidad de músculos que tenemos en el cuerpo que el pectoral necesite un estímulo extra con más ejercicio. Si no te crece el pectoral, te puedo asegurar que es porque, uno, no estás haciendo bien la técnica, ya te he puesto antes el tutorial, o te lo pondré al final de este vídeo. No estás progresando en cargas. Si tienes una buena técnica en press de banca, pero no tienes una progresión de cargas, si no sabes qué tienes que hacer cada día, cuánto peso y cuántas repeticiones, si entrenas por sensaciones, no te va a crecer el pectoral ni ningún músculo. Y en tercer y último lugar, si ya estás siguiendo la progresión de cargas y estás haciendo correctamente la técnica, probablemente lo que pasa es que no estás entrenando con la suficiente intensidad. Y de nuevo, te doy una pista. Si eres capaz de hacer 3 o 4 ejercicios, más de 3 ejercicios en la misma sesión y haces 10 o 12 series de pectoral en la misma sesión, te puedo garantizar que no estás entrenando ni a un 80% ni probablemente a un 50% de la intensidad a la que deberías entrenar. Si cumples estos 3 puntos, te garantizo que tu pectoral va a crecer. Mucho más que si haces 50 variaciones de cruce de poleas o aperturas con mancuernas. En este vídeo me he centrado en por qué estás entrenando demasiado el pectoral. No te preocupes, habrá un vídeo dedicado sobre todo a las chicas de por qué estás entrenando demasiado tu glúteo, o mejor dicho, no sabes entrenar tu glúteo, porque el glúteo tiene un enfoque muy diferente al pectoral, pero hablaremos de eso en otro vídeo. Bien, si has llegado hasta aquí y has sido capaz de aguantarme durante 10 minutos, que sepas que tengo una newsletter en la que cada día envío un consejo gratuito para ganar músculo y perder grasa, entrenando 3 horas por semana, sin hacer dieta y sin dejar de disfrutar de tus comidas preferidas. Es completamente gratuito, aquí abajo en la descripción te dejo el link para que te puedas apuntar y nos vemos en próximos vídeos.